Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar un poco más. El último video estuve explicando configuración electrónica y configuración electrónica externa. Y ahora lo que vamos a seguir es explicando cómo a través de la configuración electrónica externa vamos a sacar el grupo y el periodo. Así que ya vamos inmediatamente a compartir la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica está dividida en filas y columnas, ¿sí? Tenemos como acá los grupos, que son las columnas que van del 1 al 18. Ahí en esta tabla periódica podemos ver otra simbología que dice 1A. Era otra división antigua que no la vamos a explicar. Entonces, de los grupos. Grupo del 1 al 18. Y los periodos del 1 al 7. Vamos a seguir insistiendo que este es un ordenamiento que nosotros los seres humanos le tratamos de dar a los átomos para poder comprenderlos. O sea que vamos a ver algunas irregularidades, vamos a tener que empezar a sumar números así, medio random. En realidad no son tan random, pero para que se nos ajuste. Como la otra vez en el video anterior estuve explicando un poco de los bloques y de algunos comportamientos, sobre todo de los gases ideales, ¿sí? Yo les decía en el otro video que en el sector derecho de la tabla, de los grupos del 13 al 18, está el bloque P, es decir, que el último electrón de esos átomos está ubicado en un orbital P. El helio es un S2, pero va ahí porque se comporta como un gas noble, que sería el grupo del neón, argón, kriptón, xenón y radón. Por eso se ubica ahí, o sea que no tiene una lógica estricta de que todo tiene que ir, si es PE, si es CS, uno tendría que suponer, bueno, el helio lo tendremos que ubicar arriba del berilio. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver con el berilio. De hecho, el hidrógeno, si bien está ubicado en el bloque S y es un gas y no tiene un comportamiento como a lo mejor el sodio o el litio, que son metales, pero tienen más reacciones parecidas a los metales y a los halógenos y a los no metales al mismo tiempo, pero se podría ubicar en ese lugar, mientras que el helio con el berilio no tiene pero absolutamente nada que ver. Así que bueno, en base al video pasado que estuvimos viendo las configuraciones electrónicas, ahora a partir de estas vamos a sacar la configuración electrónica, perdón, el grupo y periodo con la configuración electrónica externa. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que la otra vez, cuando estuve mostrando la regla de las diagonales, al tener así dividida la tabla periódica, fíjense que el helio tendría que estar, de acuerdo a lo que decía de los orbitales y los bloques, arriba del berilio, pero no lo está, y está ubicado a 16 lugares de distancia del hidrógeno, ¿no? 16 columnas de distancia sería desde el berilio hasta el flúor. Yo tengo 16 columnas. Ojo cuando queremos decir el grupo del periodo cuando lo saquemos. Y también tenemos que decir que en el periodo 2 no tenemos el bloque D, que son 10 columnas, y acá tampoco tenemos el bloque D, que son 10 columnas. Entonces, ese tipo de inconvenientes vamos a tener que tratar de explicar. Así que sigamos con el video. Habíamos hecho la configuración electrónica del flúor, ¿sí? El flúor tiene 1s2, 2s2, 2p5. Habíamos marcado que esta era su configuración electrónica interna, que era del gas noble anterior, que era el helio, y esta es la configuración electrónica externa, ¿sí? Entonces, con esta parte, con los números que se encuentran en la configuración electrónica externa, nosotros vamos a sacar el grupo y el período. El número cuántico principal, es decir, es el numerito que aparece, este, ¿cómo se llama? Acá, delante del, del orbital, es decir, el 2s, nos va a estar diciendo justamente el nivel, que es el nivel energético, nos va a dar el período. Bien, el período. Entonces, acá vamos a marcar.
el periodo, mayor nivel energético de la configuración electrónica externa. Ese es el número cuántico principal, ¿sí? Que me indica el nivel donde estoy ubicando los últimos electrones. Se llama periodo. Entonces, en nuestro caso, el periodo va a ser 2. Mientras que el número de electrones me va a dar el grupo. Acá tenemos ¿cuántos electrones? 7 electrones. Pero vamos a retroceder un poco en la tabla periódica. Bien, nosotros estábamos entonces con el tema del flúor, que lo tenemos ubicado acá. Dijimos periodo 2, Gucci, pero el grupo nos daba 7 porque teníamos 2S, que serían estas dos posiciones, y 5 del P daría 7. Pero tengo un problema. Y acá el grupo dice 17. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros, cuando hicimos configuración electrónica en las otras clases, veníamos, por ejemplo, completando acá el 3S, el 3P, y veníamos con el 4S y el 3D. O sea que esta fila, la parte del escambio hasta el zinc, corresponderían a los 3D, que serían del nivel 3. El problema que yo tengo acá es que el 1 no tiene orbitales D. Entonces, este hueco no lo puedo cubrir de ninguna manera, de ninguna forma. No tengo chance de poderlo cubrir. Obviamente que de la única manera que yo esto lo voy a cubrir es que, y la conclusión va a ser que cada vez que yo esté ubicando un electrón en un orbital P, le vamos a sumar 10 electrones. De esa manera nos va a dar, no, en realidad no vamos a sumar 10 electrones, vamos a sumarle 10 directamente porque estamos hablando de grupos. Entonces, a nuestro nivel, nuestro periodo, perdón, nuestro grupo que nos daba 2 más 5, 7, le vamos a sumar así de un saque 10. De así nomás le vamos a sumar 10. Entonces volvemos a marcar 5 y 2 son 7. Tenemos un P. Entonces cuando estamos en un nivel se le debe sumar 10. Tuki, grupo 7 más 7 de los electrones más 10 que le vamos a sumar de un saque para que me dé 17. Listo. Ahora sí tenemos periodo 2, grupo 7. Obviamente que con el neón nos pasará lo mismo. Mayor nivel energético es el 2. Periodo 2, sumamos los electrones, 6 y 2, 8, más 10 porque está en un P, 18. Si vamos a hacer la configuración electrónica del potasio, el mayor nivel energético en este caso es 4, pero acá no es un P. Entonces yo no tengo problema. Directamente 1. 4S1. Si quieren ahora vamos a buscar la tabla periódica del potasio y vamos a encontrar que es periodo 4, grupo 1. Y como les dije, acá tenemos periodo 4, grupo 1, el neón, periodo 2, grupo 10. Vamos a hacer otro más. Tenemos el hierro. El hierro ya lo habíamos hecho, la configuración electrónica interna, configuración electrónica externa. Marcamos como periodo el mayor nivel energético. Acá lo que tenemos es que tenemos, como hay una superposición entre un orbital del nivel 3, que es el 3D, con el del 4, que es el 4S, el nivel mayor en esta configuración electrónica es el 4. Por lo tanto, nuestro periodo claramente va a ser periodo 4. Sumo los electrones, no estoy en un P, 8, chill. ¿Sí? Se va entendiendo que yo voy a tener que estar sumándole cada vez que caigo en un P, porque tengo ese hueco sobre todo en los dos. Y aparte hay una explicación que además es bastante importante, porque por ejemplo abajo tenemos el selenio, y yo los electrones del D, como ya les había explicado, no los tenemos que considerar. O sea que para el caso del selenio, periodo 4, sumamos los electrones 6 más 10 que están en un P, me estaría dando el periodo, el grupo 16, ¿sí? Ah, sí, los del grupo, los del bloque F no, porque no tienen grupo, estarían en el grupo de los actínidos y lantánidos.
No vamos a trabajar en este curso con esos elementos de la tabla periódica, solo vamos a trabajar con algunos elementos, por decirlo, los más habituales, los más comunes. Siempre tengan en cuenta que esto no tiene que ver con la matemática que se cumple con una regularidad rigurosa, por decirlo de alguna manera. Acá las cosas no son como la matemática. Acá cada átomo tiene su identidad, tiene su comportamiento, los grupos de los átomos ahora los vamos a ver, tienen comportamientos similares, pero nunca, nunca dos átomos, si dos átomos se comportan exactamente igual, en realidad es el mismo átomo. No tengo chance. Aunque sean recontra hiper super parecidos, pero siempre hay detalles que los van diferenciando un átomo del otro, como las personas. Ahora, la tabla periódica tenemos bloques. A ver, déjenme ver, acá está, me gusta más este. Los bloques, teníamos los bloques S, los bloques que están en celeste, los bloques, el bloque P, que son los que están ahí en amarillito. Después tenemos el bloque D, que son los que están en rojo, y el bloque F, que está en verde. Los bloques S y P se llaman elementos representativos, ¿sí? Es importante que conozcan este tipo de lenguaje, como tipo de poder nombrar a los bloques porque tienen algunas características en particular, los orbitales de esos bloques. El bloque D se llaman elementos de transición y los del bloque F se llaman de transición interna. Para poderlos identificar rápido en una configuración electrónica, si el último electrón lo ubico en un S o lo ubico en un P, el elemento es representativo. Si lo ubico en un D, el elemento es de transición, y en un F si es de transición interna. Eh, una de las características que tiene la tabla y de los elementos de la tabla es que la primera división que tengo es entre metales y no metales. Acá hay una diagonal que se marca entre el boro, ahí bajando por el silicio, el arsénico, el telurio, hasta llegar al astato. No le den demasiada importancia a los últimos elementos como el polonio y el astato. Siempre me preguntan, pero ahí es donde ya esto se empieza a poner un poco más, ahí ya un poco más distinto. Tienen comportamientos que le dicen ahí de metaloides. Todo lo que está a la derecha de esta escalera, o sea, los elementos boro, silicio, arsénico y telurio, y todos los que están a la derecha de estos elementos, se llaman no metales. Y todos los que están a la izquierda se llaman metales. Ahí pintados están los de la escalera, que se llaman metaloides, porque son elementos, tanto metales o no metales, que tienen un comportamiento bastante equilibrado entre metal y no metal. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver el silicio, ¿sí? Y yo siempre le digo a todos, si yo les pongo un pedazo de silicio y un pedazo de aluminio, no lo van a poder detectar, porque realmente son muy, muy parecidos. Este, pero el silicio tiene reacciones. Cuando hablamos de no metal, más allá de las características que a veces uno tiene medio interpretadas como no metal, es decir, que sea un gas o un líquido o un sólido amorfo, bueno, el silicio ya se parece bastante al aluminio, y ahora vamos a ver un par de imágenes para que se pueda comprender un poco mejor cómo es que se producen estos cambios. Lo mismo el arsénico. Sí, pero tienen reacciones parecidas, muy relacionadas con los no metales. De hecho, tienen una facilidad bastante elevada. Vamos a poner algunas características para nombrarlas nada más, no porque la tengan que saber, pero suelen formar aniones con bastante facilidad, como los silicatos, hay arseniatos, ¿sí? Todo lo que termina en ato es un anión. Entonces, eso es una característica de los no metales. Los metales suelen a veces, sí, suelen bastante formar aniones, pero ya es como que tienen otro grado de dificultad, no lo hacen con tanta facilidad. Si bien el silicio puede hacer silicatos, ¿sí? Hidruros de silicio similar a los del metano, o sea que parecidos al carbono hidrógeno 4,
pero también forma hidróxidos, que son una característica que tienen los metales, la formación de hidróxidos. Por eso es que se llaman metaloides, es decir, que pueden tener con bastante habilidad un comportamiento del otro, depende de las circunstancias. Todo eso depende de las circunstancias. También se le dicen anfóteros. Y después tenemos los metales que están en celeste. A medida que yo me voy moviendo más a la izquierda de la tabla periódica, más características de metal van a tener los metales. Es decir, que por ejemplo, algunos que no tienen, o sea, si bien son metales, no tienen una característica demasiado pronunciada como lo de los metales, como el plomo, el bismuto, generalmente tienen bajos puntos de fusión, ¿sí? Esa es una de las características que tienen los metales que no son tan metales, como se dice, metales pobres. El hidrógeno, y fíjense que está marcado como no metal, está separado de los metales, o sea que el hidrógeno no es un metal, pero se lo pone ahí porque tiene más reacciones muy parecidas, muchas reacciones muy parecidas a las que pueden tener el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera clasificación más importante que tenemos de la tabla periódica, metales, no metales. Acá puse otra que ya empieza a meterse un poco más con el tema de cómo se llaman los grupos, ¿no? El primer grupo, el grupo 1, y que no está el hidrógeno, se llaman metales alcalinos. Litio, potasio, sodio, cesio, francio, rubidio. Metales alcalinos térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Esas son de los metales las más importantes. Mientras que de los no metales tenemos los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, bla, bla. Y los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y ahí se ven no metales, los metaloides, y ahí ya empiezan a aparecer los metales pobres, que son los que nombraba antes, como el bismuto, el arsénico, el indio. Después están las tierras raras que están ahí abajo y los elementos superpesados que son los más nuevos de todos los elementos que se producen en un laboratorio, no se encuentran en la Tierra, ni siquiera sé si entran a la Tierra a través de los meteoritos, porque hay muchos metales, y sobre todo el iridio, que aparece en la Tierra a través de los meteoritos, no hay minas de iridio. Casi todos los metales que tenemos acá en la Tierra, o hasta los que se sacan de la Tierra, son producto de colisiones de meteoritos. Acá tenemos más clasificaciones, tenemos los metales alcalinos, los alcalinos terros, los metales de transición, y ahí ya tenemos halógenos, calcógenos, nitrogenoides, carbonoides y metales térreos. Y acá tenemos una más, gases nobles, acá están todos los que estábamos nombrando recién, los halógenos, el astato. Y después tenemos el grupo 16, se llaman calcógenos o anfígenos, los nitrogenoides también se llaman nicógenos, y los carbonoides, tetreles o terágenos, o cristalógenos, y después tenemos los boroides, los térreos o icoságenos o trieles, alcalinos. Esas es para meter un poco de fantasía, ¿sí? Pero después sí están los metales también, metales no ferrosos, metales ferrosos, pero bueno, no los vamos a poner. Veamos esta característica que yo estuve tanto enunciando sobre las características de un metal y no metal. Argón, ahí tenemos argón, gas, elemento que se encuentra ahí, vemos átomos de argón, el argón es uno de los elementos que aparece en su estado de átomo. Gas. Bueno, el que tenemos a la izquierda en la tabla periódica tenemos el cloro. Gas. Bueno, gas. Gas. ¿Cómo esperamos a que va a ser el azufre? Podrá ser gas, será líquido. No, el azufre es un sólido. Hay distintas formas cristalinas que toma el azufre, el rómbico, pero son estados alotrópicos. Estas pelotitas estuvimos viendo alotropía, y estas son formas en que se encuentran ubicados, como había explicado del oxígeno y el ozono, bueno, que era O2 o 3, bueno, acá tenemos azufre 6, azufre 8, dependiendo de la temperatura.
Fósforo, fíjense cómo ya estamos en sólidos, ¿sí? Sólidos amorfos, ¿sí? No son, no tiene mucha estructura cristalina. Hay variedades alotrópicas del fósforo, este se llama fósforo rojo, está el fósforo blanco, el fósforo violeta. El fósforo blanco arde con la exposición con el aire, o sea, se prende a fuego solo. De hecho, las bombas incendiarias se hacen con fósforo blanco. Y el que viene, estamos, ¿no? Argón 18, cloro 17, azufre 16. Aparte, fíjense que a veces cuando las sustancias tienen distinto estado de agregación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá, temperatura ambiente, lo que estamos marcando quiénes son gases y quiénes son líquidos. Entonces, se supone que los que son sólidos tienen más atracción entre sus partículas, y los átomos de azufre están más atraídos, y las atracciones suelen ser porque a veces tienen más protones y electrones. Bueno, acá esto no se estaría cumpliendo porque estoy disminuyendo la cantidad de carga para que se puedan atraer más. Sin embargo, el estado de agregación es sólido. Pasó de gas, que son más pesados, a estos que son sólidos, que son más livianos. Y por último, para que vean esto, es el silicio, es brillante, tiene brillo metálico. Miren el cambio que hace un protón y un electrón. El silicio tiene 14. Sí, dije bien, 14 protones y 15 electrones, y el fósforo, perdón, el silicio tiene 14 protones y 14 electrones, y el fósforo tiene 15 protones y 15 electrones. Ahí tenemos nada más que este que sería 3p6, 3p5, 3p4, 3p3 y 3p2. Cómo disminuye y más metálico se hace porque nos estamos acercando a la parte de la tabla donde empieza a cambiar el comportamiento metal-y-no-metal. Ahora vamos a ver unas imágenes de los que son los metales pobres, por ejemplo el arsénico, el bismuto, el antimonio y el plomo, ¿sí? Generalmente, no sé, tendría que buscarlo, pero el plomo y el bismuto tienen bajos puntos de fusión. Piensen que el hierro tiene 1550 grados aproximadamente, y el plomo debe fundir a, no sé, 240 grados, o sea, con no mucho calor. Y el bismuto, con el bismuto se hacen aleaciones de bajo punto de fusión, ¿sí? Que se usan, ahora ya no, pero bueno, antiguamente se usaban para estas aleaciones de bajo punto de fusión para poder activar sistemas contra incendio, ¿no? O sea, apenas hay un poco de calor, se derrite y activa una ducha de agua para poder extinguir el fuego. Bueno, como les prometí, nada más cortito el vídeo, ¿sí? Like. Voy a subir ahora en un rato, mañana tal vez, los de radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Esperemos que Platense no descienda este año. Yo tengo cifradas esperanzas que eso ocurra. Y dejen sus comentarios y suscríbanse. Nos vemos, chicos. Chao, chao.